Bienvenidos. Llevamos diciendo esto desde hace ya por lo menos 2 meses. Hay un vídeo con Collins de Navidad que os voy a poner al final de este, por si acaso alguien, lo dudo, pero por si acaso alguien no lo vio en su momento, creo que fue en Año Nuevo, que habla, y además con Collins, de la más que probable sanción, ojalá Dios, de la FIFA al Barça, que se podría producir ya en este 2026. Hay un artículo en La Galerna, que ahora os resumo porque el artículo es largo, y que explica cómo, más bien que por qué, el por qué ya lo conocemos todos, digo, cómo se le podría sancionar al Barça por parte de la FIFA para un descenso, pero ya en este año 2026. Ahora lo contamos. Antes, y porque ya es tarde en España, aunque todavía en el este de los Estados Unidos, donde nos encontramos, no tanto, pero vamos a hacer un recopilatorio de cosas del día. La más importante, desde luego, es lo de Asensio. Reposo sin plazos. Según asegura aquí Marca, por fuentes del club, es como una pequeña colisión en coche, es una especie como de latigazo en el cuello. Es duda frente al Getafe, el partido es el lunes. Yo le haría descansar, pero claro, es que la necesidad en la zaga blanca pues no es cualquier cosa. Entonces es difícil, pero no queda otra, ¿no? Que se recupere bien. Y bueno, es verdad que cuando pasaron ya pocos minutos de aquello y se supo que iba Sanitas Valdebebas a hacerle las pruebas y tal, que no era grave, y por suerte Asensio está hecho un titán. La verdad, el tema Asensio, que mucha gente opina por el tipo de futbolista que es, al principio igual cuando apareció nos flipamos un poco porque pensábamos que era un poco la reencarnación de Sergio Ramos y tal, porque en aquella primera aparición en el Bernabéu resulta que le dio un pase a Bellingham fantástico, largo, que es una de sus virtudes, de Asensio. Y ya pensamos, y luego cómo va abajo, cómo no tiene miedo absolutamente nada. Pensamos que podría ser un poquito Sergio, creo que le quedan bastantes años desde luego, ¿no? Para parecerse a Sergio. Y luego, con lo del Mundial de Clubes y algunas actuaciones en las que el otro día, por ejemplo, el gol que concedemos contra Osasuna, el segundo, hay fallos ahí de conceptos muy básicos, dices, uy, y te echas un poco para atrás. Para mí, vale para el Madrid, quizá como tercer, cuarto central. Si Asensio es titularísimo del Real Madrid, creo que no es una buena noticia, que se me entienda. Yo al chaval de verdad que valoro muchísimo el tipo de futbolista que es, un central sin miedo, y para mí los centrales no tienen que tenerle miedo a nada y tienen que estar enfadados y hasta tienen que ser feos, que siempre lo he dicho un poco jugando con la broma, pero que no es el caso de Asensio, el hombre, ¿no? Ni mucho menos. Pero es muy expeditivo y eso se necesita en el Real Madrid, y le faltan cosas que pues tiene Hausen, no tiene él, y lo que le falta a Hausen lo tiene él, ¿no? Y hablando de Hausen, no he comentado esto, el otro día cuando Asensio, el hombre, estaba en el suelo, le estaban poniendo un collarín y, Dios mío, no se podía mover, la cámara fue a Hausen en su palco. Y ahí estaba el padre, que yo no sé en qué estaría pensando el padre para enseñarle una cosa a su hijo en el móvil, porque además este fue un momento en el que ya le estaban poniendo el collarín, ya llevaban un rato ahí los responsables de la camilla, de sacarle a Asensio del terreno de juego, y ya se sabía que el tema era lo suficientemente serio como para que, y sabiendo que las cámaras podían ir a ti, pues te cortases un poco, ¿no? Aquí Hausen lo que hace es, como el padre está aquí divertido y tal, enseñando una cosa en el móvil, pues corresponde a su padre, o sea, para no dejarlo mal, pues mira aquello, pero creo que hay que tener más cabeza, bastante más, de decirle, espera, hombre, espera. Que nos pueden estar grabando, y aparte, no solo por eso, porque hay lo mínimo que tienes que tener de preocupación por tu compañero. Es que fue bastante lamentable, bastante lamentable. A Hauser le faltan unos años, en todos los sentidos, unos partidos y unos años. Bueno,
el gran escándalo de la tarde, sí que claro, aquí, madre mía, ahora con lo del Barça que enseguida contamos de la FIFA, pero como aperitivo, esto de Tebas, de esta misma tarde, por lo visto en Inglaterra, en un foro, allá en Inglaterra, Tebas admite haber sufrido presiones directas e indirectas en el caso de las inscripciones del Barcelona. Presiones directas e indirectas. El presidente de la Liga desveló lo ocurrido en enero de 2025 cuando el Barcelona no pudo inscribir a Dani Olmo al tener sobrepasado el fair play financiero. Y dice aquí un momentito, voy al entrecomillado, en España son conocidos nuestros casos. El Barcelona lleva unos años sin poder incorporar jugadores y es un club tan importante como el Real Madrid. Os puedo asegurar que hemos tenido presiones directas, indirectas y no puedes ceder porque es más importante el valor de la seguridad jurídica que cualquier cosa. Claro, esas presiones, acordaos cómo fue aquello. O sea, al final le termina salvando el gobierno a Olmo. Es que te entra la risa cuando les escuchas luego contra todo y contra todos. Y aquí, cuando no les ha salvado Tebas, que luego Tebas dijo que le engañaron y tal, con aquella palanca, con aquellas inscripciones de Lewandowski, de Koundé, de Íñigo Martínez en el verano, en agosto de 2022, de dinero que nunca llegó, que el Barça además dio por perdido tiempo más tarde, pero que en los papeles decía sí, lo vamos a tener, luego nunca llegó y son inscripciones absolutamente fraudulentas de una liga que terminan ganando, que yo siempre digo, es una liga ilegítima de esta gente y súmate ya las ligas mientras le pagaban a Negreira a lo que enseguida vamos, ¿no? Durante varias décadas. Bueno, pues Tebas dijo, no, es que como ya me la jugaron, en esta ocasión no me la juegan. Cuando no se la jugaron a Tebas ni a la federación, a la que se la habían jugado varias veces también, aparece el CSD, un órgano gubernamental, a salvar al Barcelona. Y dice aquí lo de las presiones directas e indirectas. ¿De quién, Javier? ¿De quién? Porque te vas mucho de la boca. ¿De quién? Por supuesto, políticas. El Barça es un actor decisivo en una lucha de fuerzas de toda la vida políticamente y socialmente en España, que es el elemento Cataluña, ¿no? Y más ahora, ¿no? Por juegos políticos de mis 7 votos te mantienen en el poder. Ya sabemos todos a lo que nos referimos, ¿no? Y aquello fue claramente una jugada así, no estamos descubriendo nada, pero ahora con estas declaraciones de Tebas, pues es que nos hierve la sangre, nos hierve la sangre. En fin, a ver si un día nos lo explica Tebas, hombre, a ver si, aunque ya lo sabemos, ¿no? Y tampoco va a pasar nada. Y ojo, la cautelar esa de Olmo todavía sigue. O sea, que tú dices, oye, claro, aquí es una técnica muy política esta de, bueno, un escándalo, ¿qué más da? Deja que pase el tiempo y ya verás cómo a la gente se le olvida y ya luego no nos piden explicaciones. Si lo están haciendo con todo, ¿no? O sea, vamos a ver. Pero si es que, y que se tapen los oídos lo que no quiera que hable de esto, pero es así. Con 46 muertos en 2 trenes el otro día, van a esperar un año para que luego ya la cosa se diluya. En el apagón de hace un año, esperan un año igual para que la cosa se diluya. No lo iban a hacer lo mismo con esto. ¿Y la cautelar de Olmo qué? Porque aquello se tenía que volver a resolver. Ya da igual, ya nadie va. O sea, esto es lo mínimo, naturalmente, comparado con los otros 2 temas y con 1 millón más, ¿no? Pues una rayita más al tigre que más da. Tebas, en esa misma charla, habla del tema de la lacra que se tiene que soportar en muchos campos, no solo de España, sino del mundo, y hasta hace poco de Portugal, con Vinicius, por el problema de lo que empieza por Ra y acaba por cismo, ¿no? Y entonces dice, no, pues el último es una lacra, tal, no sé qué, el último fue el de Lamine Yamal en el Santiago Bernabéu. No podemos consentir este tipo de insultos y tal, no sé qué. Y dice, no, perdona, ese no fue el último. Ese no fue el último. Como bien le apunta aquí el mozo 7, Bruce Wayne, ocurrió en Oviedo. Dice, a bote pronto ese de Oviedo de esta misma temporada, con Vinicius precisamente. Y dice Tebas que el último fue el de Lamine Yamal. Mentira, pero mentira de las gordas. Y ahora sí, vamos con el asunto FIFA, con la posible sanción, algo de lo que no quieren hablar, pero de ninguna manera. Medios como Marca, como AS, porque claro, esto para la Liga sería un palo, pero de verdad que nos daría una gran alegría, iba a decir, a los madridistas y luego a la gente, o sea, al aficionado decente, ya sea del Atleti, del Sevilla, del Valencia, al aficionado decente que no consienta que el Barcelona pagó al segundo jefe de los árbitros durante más de 2 décadas
para, según este señor que cobró esos 8,4 millones de euros, conseguir la neutralidad en la competición y que no se tomase ninguna decisión en contra del Barça. Que es que luego, de verdad, todo esto hay que repetirlo, lo digo en todos los vídeos, pero sobre todo por esta gente, ¿no? Por los que no son del Madrid y no atacan esto con la fiereza con la que habría que atacarlo, ya sea que tengan un altavoz o no lo tengan, simplemente porque es una batalla del Madrid. En realidad es una batalla de todos. Es una batalla de todos. Y el Madrid ha ido a FIFA a que ellos tomen medidas, como hicieron con el Calciopoli. Lo hemos contado un millón de veces también. El Calciopoli es el que insta a la federación, obliga a la federación italiana a que tome medidas. Luego hay un proceso penal que tarda 8 años en resolverse, pero el proceso administrativo se resolvió pronto porque intervino la FIFA. Bueno, pues hay un artículo de La Galerna que hace referencia también a informaciones de mi buen amigo Ricardo Ramos Neira en su canal. El Barcelona podría ser descendido en cuestión de meses. Sergio Yebra firma hoy este artículo y, como es muy largo, os lo voy a pasar a resumir, pero bueno, si le queréis echar un vistazo, está en la edición de La Galerna, escrito hoy mismo además. Bueno, día que está terminando en España y que continúa aquí en el este de los Estados Unidos. Voy a leer aquí un resumen que me ha hecho Gepetto, nuestro gran amigo Gepetto. Bueno, este texto analiza el marco legal y ético que regula el caso Barcelona-Negreira, centrándose en la prescripción de posibles delitos de corrupción deportiva. Se explica que la Federación Española de Fútbol se rige por la Ley del Deporte Española, cuyo código disciplinario establece que las infracciones muy graves prescriben a los 3 años. Nada que no sepamos, ¿no? Lo que pasó con el caso Negreira, pues administrativamente no se les pudo hacer nada. Que siempre decimos lo mismo, si no hubiese prescrito a los 3 años, ¿cómo habría cambiado el cuento? La UEFA no habría invitado al Barça a la Champions, etcétera. O sea, esto se habría revolucionado, el Barça habría sido descendido. Eso creo que todos lo sabemos. Y una vuelta de tuerca más a esto. El otro día cuando repasábamos que se cumplieron 3 años desde el estallido del caso, Adrià Soldevilla reconoció que todo esto parte desde la investigación de Hacienda en el 19, un año después de haber dejado el Barça de pagar a Negreira. Si todo esto se hubiese revolucionado por aquel entonces, no habría prescrito. Ya lo hemos contado en este canal. Bueno, sin embargo, también se dispone de un código ético propio, distinto del disciplinario, en la Federación Española de Fútbol. Hasta mayo de 2021, esto ya lo hemos contado, el código ético de la Federación fijaba en 10 años la prescripción para delitos como corrupción o cohecho. Ese mismo plazo de 10 años aparece en el código ético de la FIFA, normativa que la Federación Española de Fútbol está obligada a cumplir por sus propios estatutos. Aquí el código ético desaparece. Bueno, aquí lo cuenta. Aquí ya estaba yo metiendo baza. Vamos, que aquí lo cuenta y lo cuenta perfectamente. En 2021, la Federación aprobó un código ético que eliminó la referencia explícita a la prescripción. Casualmente, cuando Laporta se convierte en presidente del Barça y vicepresidente de la Federación. Según el autor, esta modificación no reduce el plazo a 3 años, ya que la Real Federación Española de Fútbol no puede ser menos estricta que la FIFA. Se argumenta que cuando prescribe la vía disciplinaria nacional, 3 años, podría activarse el código ético como último recurso. Para que la FIFA intervenga es necesaria una denuncia formal, lo que nos dijo Collins, una denuncia formal, la de Madrid, ya que no actúa de oficio salvo en casos con sentencia firme. Se menciona el precedente del Moji Gate en Italia, donde la FIFA ordenó el descenso de la Juventus y la retirada de títulos antes de la sentencia judicial, que lo acabo de comentar. La Federación Española de Fútbol está personada como acusación en el caso, lo que implica que considera que pudo existir delito. El texto sostiene que debería haber denunciado el caso ante la FIFA para activar el procedimiento ético internacional, naturalmente, pero no lo hizo. La Federación no lo hizo. También se plantea que cualquier miembro de la FIFA podría presentar dicha denuncia. Se apunta que el Real Madrid estaría preparando un dossier para elevar el caso al organismo internacional. Dossier que parece más que evidente, pero no sé si el Madrid lo ha presentado ya. Si la FIFA recibiera la denuncia, su comité disciplinario estudiaría el caso y podría imponer sanciones como descenso de categoría o retirada de títulos. Las decisiones de la FIFA solo pueden recurrirse ante el TAS, no ante la justicia ordinaria. El autor concluye que, de activarse el procedimiento, las consecuencias podrían ser graves y ejecutarse en un plazo relativamente corto. Alguien tiene que denunciar, ese parece que es el Real Madrid. Aquí la pena es que han tenido que pasar 3 años. ¿Pero por qué esto no se ha hecho antes? ¿Qué por qué? Por lo que todos sabéis, chicos. Por lo que todos sabéis. Es increíble, ¿eh? Pero es por lo que todos sabéis. ¿Por qué íbamos de la mano con esta gentuza?
Y ahora que no vamos, pues esto se puede activar. Es que, de verdad, en serio, como en los próximos meses no sepamos de que el Madrid ha presentado este dossier y tal, bueno, desde aquí no va a quedar. O sea, la fuerza que vamos a intentar hacer desde este canal, aportando nuestro granito de arena, desde luego no va a quedar y desde otros tampoco. Y esto se tiene que dar ya, se tiene que dar ya, porque está claro que aquí hay una inacción provocada porque no había una denuncia y el procedimiento es ese, que parece bastante razonable. Así que a empujar para que esto se haga. A empujar. Bueno, chicos, hasta aquí. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartir. Recordad que estoy preparando una cosa para el 6 de marzo, para este aniversario, 124 aniversario del Real Madrid, 6 de marzo, en la que llevo un tiempo trabajando en ello, y tengo mucha ilusión porque lo podáis disfrutar y yo creo que os va a encantar. No es un vídeo, es mucho mejor, mucho mejor. Si no, luego mi hijo me riñe que no recuerdas eso. Y él tiene el marketing en las venas con lo jovencito que es. En fin, venga, nos vemos luego. Gracias por estar ahí y nada, que paséis buena noche. Chao.